El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya lo hemos abordado desde otro enfoque, pero el día de hoy hablaremos del servicio. Amén. Del servicio. Durante este mes nos hemos dado a la tarea de estar hablando de temas que tienen que ver con el liderazgo, lo que un líder debe desarrollar. Hemos hablado, por ejemplo, del compromiso, de la seguridad, de la responsabilidad, de la obediencia. Y el día de hoy abordaremos el tema del servicio. Deseando con esto de que seamos instruidos en el Señor y de esa manera también responder al llamado que el Señor seguramente nos ha hecho a cada uno de los que estamos acá. No podemos servir todos en la alabanza porque no todos tienen el don o el talento, ni el tiempo que en algún momento dedican para estar por 3, 4 horas cada sábado. No todos lo hacen, no todos pueden, no todos lo quieren. Pero hay otros servicios, otras áreas en las cuales podemos servir. El grupo de danza también se reúne entre 2 y 3 horas todos los sábados a las 10 de la mañana, además de que ahí se les lleva el estudio que corresponde a Casa de Pan, y después del estudio ellas se quedan ensayando en el Parque Salesiano. No tenemos un lugar en este momento como para poder tener las diferentes actividades y tenemos que adaptarnos a las necesidades que tenemos ahora mismo. Y ellas, tal vez alguna quiera integrarse al grupo, pero el pensar que son 3 horas en día sábado, cuando es el día que muchas descansan, entonces tampoco como que es el área en la que quisieran algunas participar. Tal vez algunas solo para ir a hacer un poco de ejercicio y mantenerse en forma, por eso les gustaría. Pero la visión y el sentir es exaltar el nombre del Señor a través de la expresión del cuerpo y del instrumento, en este caso instrumento y bandera. Pero hay otras áreas también, por ejemplo el área de ujieres. El área de ujieres no es solamente darle pañuelito para que cuando usted se le ha desbordado el río comience a limpiarse, sino que hay otras cosas también que los ujieres hacen. Por ejemplo, estar intercediendo por usted. Cuando usted viene y se sienta, no sabemos quién va a venir y va a tomar ese lugar, pero es estar orando por cada una de las personas que van a llegar. Si es una persona que no conoce a Jesús, para que le conozca. Si es una persona que viene enferma, para que sea sanada. Si es una persona que necesita de ser animada, fortalecida en el Señor, para que reciba eso también. Entonces cada área tiene la visión de hacer que esta iglesia pueda tener un buen servicio, un excelente servicio para nuestro Dios, pero haciéndolo delante de los hombres. Hace 8 días yo enfatizaba que Samuel era un hombre que había sido llamado por Dios y servía a Dios bajo la dirección de Elí. De tal forma que todo servicio que hacemos en la casa de Dios lo hacemos para Dios, pero en presencia y bajo la dirección de alguien. Escuché el siguiente comentario y de ahí también me movió a hablar de este tema. El comentario fue el siguiente: ¿y el pastor quién es para decirme lo que yo tengo que hacer? Cuando se trata de la iglesia, créame que yo soy el responsable de lo que usted tiene que hacer o de lo que usted hace y que puede ser útil para la iglesia.
De lo que usted hace en casa, no lo sé. Y por eso es que soy movido a dar este mensaje. Y no lo hago desde un enojo, desde una molestia. Porque bien podría tomar la decisión de que no participar en el privilegio. Pero debo reconocer que cada uno de nosotros hemos sido llamados para servir a Dios. Pero debemos hacerlo en un orden. Debemos hacerlo siempre conscientes de que lo que estamos haciendo lo hacemos para el Señor. ¿Por qué pedí esta mesa? Porque el pasaje en el cual nos vamos a basar es Juan capítulo 13. Ya en un momento lo ilustramos cuando estábamos participando de la cena del Señor. Y ahora usted va a entender un poco más acerca de este pasaje. En algunos domingos me he encontrado con algo mientras yo he estado predicando la palabra. No sé si usted lo ha notado, pero mi hermano Juan, en un momento él se ha levantado de su silla, se ha alejado a la parte de atrás y ha traído un vaso de agua. Y él lo trae mientras yo he estado predicando. ¿Lo ha notado? ¿Sí? No todos. ¿Quién tendría que estar haciendo este servicio? Lo sugieres. Pero entre él y yo, ¿quién debería hacerlo? ¿Quién debería hacerlo? Yo. ¿Por qué? Lo que él ha estado haciendo es el honrarme en realidad, reconociendo una autoridad, reconociendo una unción. Y por eso es que Él viene y trae el agua, pero realmente por edad, por trayectoria, yo tendría que estar haciéndolo cada vez que yo lo mirara, cada vez que Él estuviera ahí a la mesa en el lugar donde compartimos juntos. Yo tendría que venir y ofrecerle el agua, que Él es el que me la trae a mí. Y en este sentido es el reconocimiento de la autoridad, el reconocimiento de la unción y reconocimiento de a quien Dios ha delegado. Yo estoy muy agradecido de que el Señor le mueve en su corazón a tomar este gesto conmigo. Pero es probable también que alguno de los jóvenes o alguno de ustedes, dándose cuenta de eso, comenzó a pensar: ¿y por qué no lo hago yo? ¿Por qué no puedo servir? Tal vez no al pastor, tal vez en la iglesia, tal vez en alguna actividad que yo sé que soy bueno y que esa área necesita de mí. No porque esa área esté funcionando mal, sino porque es la visión en la cual Dios me ha abierto los ojos, me ha dado inquietud, me ha dado habilidades, y es ahí donde comienzo a ofrecer y desarrollar mi habilidad o mi talento o mi don. Y esto hace que el grupo de servicio se pueda fortalecer y hacer las cosas de manera mejor a la que se está llevando a cabo esa actividad. ¿Está de acuerdo? Por lo tanto, entonces es en el sentir y en el don que Dios te ha dado donde tú y yo debemos movernos. Yo no soy hábil para unas cosas, puedo serlo para otras. Yo no voy a tratar de abarcar algo que no sé. Lo que tendría que hacer es esforzarme en aprender aquello para que yo pueda a multiplicar mi conocimiento, mis habilidades, pero seguramente habrá alguien que sea mejor que yo. Y yo no tengo ningún problema el que alguien pueda desarrollar una habilidad, porque entonces hablaría de una inseguridad en mí como líder.
Ay, esa persona sabe más que yo. Yo sé para qué fui llamado, pero debo reconocer para qué fue llamada la otra persona. No todos los que se sientan aquí pueden hacer fluir una pantalla, un versículo, un texto, un canto. Alguno se va a sentar aquí y se va a bloquear porque en primera desconoce el funcionamiento del equipo. Si tiene faltas de ortografía, es otra cosa que va a presentar acá obstáculos o estorbos, porque cuántos en algún momento hemos cantado, no nos sabemos el coro, lo estamos leyendo y vemos ahí faltas de ortografía y nos bloquean de alabar al Señor. ¿Le ha pasado? Abre los cielos con ese. Bueno, no está ese error, solo estoy poniendo un ejemplo. Sí ha habido otros, pero a lo que voy es de que eso llega a ser como una limitante, un estorbo. Por lo que necesitamos personas que tengan buena ortografía, que sepan utilizar la máquina, que puedan conectar el proyector y hacer una combinación ahí entre lo que son las letras y una aplicación que nos ayude a estar proyectando una letra y al mismo tiempo una imagen. Habla de un servicio. Habla de que alguien tiene que saber lo que hace. El hecho de que ahora Charlie esté acá en el video y hace un rato estaba allá, me habla de que hay una carencia también. Porque no podemos estar en todo. Aunque quisiéramos y aunque podamos, un buen líder puede hacer las cosas solo, pero es mejor que pueda delegar para que otros colaboren. En el lugar donde estuvimos ministrando y nos dieron ese privilegio de servir por casi 18 años, estar sirviendo en el área de alabanza, en el área de niños, en el área de evangelismo, en el área de matrimonios, en el área de jóvenes, en el área de discipulado, no era una cosa sencilla, pero también entendí que cada una de esas áreas era porque me estaba formando el Señor para lo que vendría después. Yo traté y me esforcé en ser fiel en cada una de esas áreas. Para mí era el vivir en la iglesia, como ahora mi familia y yo vivimos en la iglesia realmente. El día martes cumplimos 19 años, mi esposa y yo, de casados. Y ese día martes estuvimos ¿dónde? En la iglesia. El día viernes Dios me ha permitido cumplir años. ¿Dónde estuve? En la iglesia. El día de hoy pudimos habernos salido tal vez ahí a un balneario, a una playa, y decidimos estar acá. Ya habrá tiempo para irnos. Y espero que sea pronto porque también lo necesitamos. Escuchaba a un pastor diciendo que él, cada vez que inicia un año, él se va los primeros 5 días de un retiro o a un retiro. No hablo de ir a otra iglesia, hablo de salir de vacaciones, ¿verdad? ¿Es necesario? No sé si necesario, como decía ahí un hombre en la televisión, pero sí lo necesitamos. No es, decía él, no sé si justo, pero sí necesario para nosotros, ¿verdad? Ya me acordé. ¿Sabe quién decía eso? No, eso lo decían en otro lugar. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, ¿verdad? Eso lo decían en otro lugar. Bueno, bien, el día de hoy vamos a hablar entonces del servicio. Ya hemos hablado, sé que no me va a ver, pero sí me puede oír. Amén. Así es de que si puede mover ahí su cabecita y tratar de ubicarme, hágalo, pero si no, con que me escuche es suficiente. Amén. Hay diferentes canales de aprendizaje, los que tienen que ver para
para aprender, los que tienen que oír y los que tienen que tocar. Hoy ponga toda su fe para que por lo menos me escuche. Bueno, el concepto de servidumbre no se refiere a posiciones ni habilidades, sino que tiene que ver con una actitud. Mientras estaba en un lugar, me di cuenta del crecimiento que ha tenido esa iglesia y vinieron pensamientos a mi mente en relación a cómo es que ellos están en sus finanzas para cubrir un espacio como el que cubren, para tener actividades en la radio y poder solventar cada una de esas necesidades. Entonces vinieron pensamientos a mi mente de que seguramente habrá empresarios o el gobierno estará financiando tal vez ahí algún programa de radio que les permita continuar al aire y estar predicando la palabra del Señor. Y cuando yo estuve ahí, me di cuenta que no tiene que ver con una ni con otra, sino con hombres y mujeres que le han creído a Dios y que tal vez no tengan cuentas bancarias, pero tienen una fe depositada en el cielo y que con esta fe han hecho y han permitido que Dios los bendiga para sostener un ministerio y un lugar con este crecimiento. Me ha llevado entonces a quitar las expectativas y las ilusiones de creer que van a venir empresarios, de que va a venir gente con plata para dar a este ministerio, cuando realmente lo que tiene que suceder es de que hombres que no tengan posibilidad o grandes posibilidades, hombres que tengan muchas posibilidades, mientras Dios no toque el corazón, poco se podrá hacer en el reino de Dios. Tenemos que confiar en cada uno de nosotros, creer que Dios nos ha puesto para hacer una obra grande. Cuando el Señor llamó a Gedeón y le dijo: tú vas a ser el que vas a liderar a mi pueblo, tú vas a llevar a mi pueblo a ser juzgado, a caminar en justicia, a tener un buen gobierno con ellos. El pueblo se levantó y obedeció a Gedeón, pero eran 32,000 hombres del ejército. Y Dios le dijo a Gedeón: son demasiados. En una sola oportunidad se redujo el ejército a 22,000. Y después el Señor envía otra prueba y ahora son 300. Y con esos 300 Gedeón conquistó a sus enemigos y por muchos años impartió justicia sobre ese pueblo al cual Dios le había entregado. Entonces no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con los corazones que han sido sometidos al señorío de Dios, al señorío de Cristo. Hombres y mujeres que han sido redimidos y alcanzados por el Señor para poderles servir y confiar que los enemigos, los ejércitos contrarios van a ser sometidos por estrado de nuestros pies. Yo no sé si hay alguien aquí que puede decir amén. Hombres y mujeres que le han creído a Dios, hombres y mujeres que le dicen: Señor, yo quiero ser de esos 300. En esta mañana yo les decía al grupo de líderes: la visión que tenemos es una visión 5,000. Si nosotros vamos creciendo en el ritmo en el que hemos estado creciendo, seguramente en 25 años lograríamos una cantidad de 25,000. Esos son los pensamientos del hombre. Las matemáticas y el trabajo en el Señor funciona de manera diferente. Si nosotros le creemos a Dios y trabajamos cada uno desde lo que sabe, seguramente esa visión 5,000 se va a manifestar en menos de lo que nosotros estamos pensando. Ahora, Juan capítulo 13, verso 1 al 5. Hasta este momento yo le he hablado de la introducción, no sé cómo entrar, pero ahora mismo abordamos el tema. Juan capítulo 13, verso 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. El versículo que quiero enfatizar es que después de la cena se levantó, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿De qué nos está hablando? De servicio. Esta es la actitud en la cual Jesús viene a mostrar no una idea y un concepto de superioridad, aunque era hijo de Dios, sino una actitud de siervo. Los que tenían que estar lavando los pies a la entrada de la casa, ahí en la puerta, era un siervo. Cuando una familia tenía posesiones, invitaba a otros, o aún un forastero llegaba y se iba a hospedar en esa casa, había un siervo que inmediatamente cuando entraba a la puerta, ahí mismo comenzaba a lavar los pies de ese forastero, de ese invitado, y entonces poderse sentar a la mesa. Acá lo que encontramos es un momento tan íntimo en el cual el Señor les había dicho a dos de sus discípulos: vayan y preparen la Pascua. Y he aquí que al entrar a la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle, y si les pregunta que quieren, que buscan, díganle que ustedes van de parte mía al lugar donde ya ha sido preparado esta noche para la Pascua. Entonces era un hombre que tenía una relación con Cristo, era una relación tan íntima para confiarle un lugar tan especial como un aposento para celebrar una fiesta que era familiar. Una fiesta que era de lo más íntimo para poder compartir con la familia y con los amigos. Jesús había hecho de los discípulos una familia. Y ahora lo que encontramos acá entonces es de que antes de la fiesta, y sabiendo Jesús que había llegado su hora, es lo que dice el Evangelio de Juan: sabiendo Jesús que había llegado su hora, todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora, tiene su tiempo. Lo revisamos en esta semana en Casas de Pan. Todo es hermoso a su tiempo. Aunque se estaba hablando de la paciencia, ahora los discípulos están sentados en la mesa con el Señor Jesucristo. ¿De qué están participando? De la Pascua. Y dice que aún en esa noche, como Judas ya había, como Satanás ya había entrado en el corazón de Judas, fue ahí donde Jesús se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies de cada uno de ellos. Eso es la condición y la actitud de un siervo, de un hombre que no es que escatimó el ser igual con Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Es lo que tenemos que aprender en cuanto al servicio. No importa el título que tú tengas, no importa el nombramiento que se te haya dado. El que hayamos sido llamados es para servir, y vamos a servir a cada uno como si fuera el Señor mismo, porque la Biblia dice: me viste hambriento y no me diste de comer, me viste sediento, no me diste de beber, desnudo fui y no me cubriste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y dirán: ¿y cuándo, Señor? Por cuanto no lo hicieron a uno de mis hijos, no lo hicieron conmigo. Entonces, cada vez que nosotros servimos en la casa del Señor, o aún en la familia, aún en el trabajo, hermano, estamos ofreciendo ese servicio que lo debemos hacer como para Dios y no
para los hombres. Aunque en el trabajo haya una jerarquía, haya un organigrama, hermano, lo que hagamos nosotros ahí, si estamos en la posición más alta, tratemos a los de rango inferior como si fueran el Señor. Pero si nosotros estamos en un rango inferior, no tengamos en más a los otros, de manera que les faltemos también a ellos, dejando de hacer y cumplir con nuestras actividades. Dice amén. Cuando Jesús se ciñe la toalla, dice la Biblia que él comienza a lavar los pies de cada uno de ellos. Y ahí con esa agua le da esa limpieza a los discípulos. Los discípulos, uno de ellos le dice: tú no me lavarás jamás a mí. Si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. El servicio nos habla de una relación. El servicio nos habla de un amor que nosotros tenemos, primero al que nos confió ese privilegio, y segundo a quien lo estamos haciendo. Cuando nosotros nos servimos de los demás, en realidad no estamos sirviendo. Por ahí veíamos unas semanas atrás cómo quieres que te traten, cómo tratas a los demás, así quieres ser tratado. ¿Cuándo hemos tratado mal a alguien? Llegas ahí a un restaurante y te dan la carta. Primero atienden a otros que llegaron antes, o llegaron después, quiero decir. Llegaron después y tú estás ahí esperando la carta. Es más, ni la mesa te han limpiado. Tú tienes la opción o de salirte o de mantenerte ahí, pero no de gritarle al empleado, sino llamarle tal vez firme y con respeto: oye, desde que llegué la mesa sigue igual, no se me ha atendido, puedes hacerlo. Pero de ahí a decirle: te voy a reportar y voy a subir la foto al Facebook para que conozcan, y entonces por lo que yo voy a hacer van a dejar de venir clientes. ¿Cómo lo estás tratando? Habrá gente en la iglesia, líder, que trata mal al grupo que ministra. Diga conmigo: no lo sé. Es probable que nosotros hayamos conocido a personas en posiciones de servicio con actitudes muy pobres hacia el concepto de servir. Hay personas que dicen: para lo que me pagan, como si ganara mucho. Además, lo que hago ni me lo reconocen. Entonces esa mentalidad te lleva a mostrar una actitud negativa, y estás haciendo las cosas en realidad de mala gana, o las estás haciendo también en un lugar donde no estás conforme contigo mismo. La pregunta es: ¿para qué sigues ahí? Si puedes dar las gracias y comprométete en otro lugar, hazlo. Pero no hagas una tarea en donde tú mismo sabes que no estás dando al 100. Una tarea en la cual, hermano, no estás comprometido, llegas tarde, pides muchos permisos. Por ahí, de los que tienen días económicos: yo quiero días económicos. Mire, hay gente tan responsable que no pide ningún día económico, salvo por alguna situación extrema, y los va acumulando, de manera que como no los tomó, entonces se los pagan. O los va juntando, y en otro momento de necesidad es ahí donde los toma y dice: wow, eran 10 días económicos, ahora tengo 20, y tiene la oportunidad de viajar por Europa. Qué bueno. Pero cambiemos esa mentalidad, cambiemos esa manera de pensar. Dice amén.
En la Biblia encontramos también a otros hombres que fueron buenos siervos antes de ser considerados para un llamamiento. ¿Le viene a la cabeza alguno de un buen siervo? La Biblia habla, por ejemplo, acerca de Josué. Josué, un hombre que estuvo sirviendo delante de Moisés por 40 años. Y sin embargo, de las figuras más importantes alrededor de Moisés no era Josué, era Aarón, era Hur, que cuando Moisés se cansó en el día de la batalla, fueron los dos hombres que sostenían su mano. Y Josué, que estaba aprendiendo a la distancia, observar a su maestro, observar a aquel hombre al cual le había confiado, tal vez como maletero, tal vez ahí como algunos dicen escudero, solo cargando las herramientas. Pero aún como un cargador de herramientas uno aprende mucho. Cuando yo serví por 18 años, no estaba en busca de un privilegio, no estaba en busca de una posición. Dios me permitió ser fiel en todo lo que hacía y ganar la confianza hasta el punto en el que en un momento se me confió el compartir la palabra, aunque al principio eran regañadas tras regañadas por lo que yo decía. Hasta el día de hoy, créame que el Señor me sigue regañando por algunas cosas. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo en el ministerio. Hasta el día de hoy sigo esforzándome por crecer en el conocimiento del Señor, en la intimidad con mi Cristo y aún en el amor hacia usted y en el servicio que yo hago con usted. Yo he sido muy paciente en los diferentes servicios, en las diferentes áreas. Con muchos de ustedes he sido muy paciente y quiero seguirlo siendo. Pero hay algo que no vamos a confundir: la santidad no se negocia. Diga conmigo, la santidad no se negocia. El servicio, hermano, no es algo que sea como un premio que yo te pueda dar. El servicio es una disposición y una respuesta que tú y yo tenemos delante del Señor, y debemos hacerlo de la mejor manera. Los ujieres necesitan cuidar de ese llamamiento, buscar la santidad. No es mayor la responsabilidad de ellos con respecto a los de alabanza. Alabanza, danza y ujieres, aún los que son encargados de los niños, tenemos la responsabilidad de cuidar la santidad, como dice el libro de Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Los de alabanza sí tenemos una situación más clara con respecto a los demás, es que son más vistos, por lo tanto más expuestos también a la crítica. Pero cuando Dios se manifiesta en medio de su pueblo, Él no está diciendo: ay, este toca re bonito, por eso es que yo he descendido, por eso es que mi gloria está moviéndose. No, Él está buscando adoradores, pero no solo de esta área, los está buscando también del área donde está usted. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Había un joven que dice la Biblia que era cuidador o pastor de ovejas. Él estaba ya entre los campos, y cuando Dios dijo: voy a ungir a un hombre que va a sustituir al rey al cual yo he desechado, entonces Samuel fue y llegó a la casa donde Dios le había dicho. Pero para su sorpresa de Samuel, cuando él llega, él dijo: oh, este hombre es grande, es alto y es del ejército, seguramente es a quien Dios lo va a ungir. Pasaron esos 7 y Dios le dice: no es ninguno de ellos. ¿Habrá otro en casa? ¿Habrá otro por ahí olvidado? ¿Cuántas ocasiones te has sentido tú olvidado, no tomado en cuenta en la familia? De repente hay alguien: es que cuando hay reuniones no me invitan, o uno se molesta: oh, ¿y por qué hicieron esto a mis espaldas? Mira, no importa que lo hagan. Cambia tu manera de pensar. Algo Dios está haciendo contigo. Algo Dios está haciendo en tu vida mientras tú no levantes tu voz para quejarte.
Mientras no esté levantando tu voz para criticar a alguien, Dios está trabajando con los David en los campos, pastoreando donde nadie te ve, donde nadie te reconoce, pero ahí es donde te está formando el Señor. Ese es tu centro de entrenamiento, ese es tu campo en el cual vas a aprender a librar batallas, para que cuando venga la verdadera, entonces tú puedas llegar delante de los Saúles y decirle: no se preocupe, mi siervo, yo soy su siervo, y delante del rey yo estaré sirviendo, yo iré y conquistaré a ese gigante. Dios está preparando el corazón. Mateo capítulo 21, verso 28 al 31. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. No hay mucho que analizar. Y entonces la respuesta que Jesús les dice: he aquí, las rameras y los pecadores van delante de ustedes. ¿A qué los estaba comparando? Ellos son los hijos que en este momento no estaban considerados en casa, los hijos que en un momento se les había dicho que fueran y no fueron, y los hijos que se les dijo vayan y dijeron vamos y no fueron. Ellos van delante de ustedes. Pregunta: ¿qué tipo de hijo eres? ¿De los que dicen voy y no va? ¿O de los que al momento se enojan? Yo no quiero ir. ¿Por qué no mandas a mi hermano? ¿Por qué no va mi amigo? Pero después, arrepentidos, le decimos: Señor, aquí estamos. Hay gente que ha rechazado al Señor, que cuando el evangelio se le presenta, esa persona dice: no, no quiero. Y después, arrepentido, le dice: Señor, aquí estoy. Consideremos los siguientes puntos y aprendamos de un verdadero líder que es siervo. La primera señal de servicio es tu habilidad de poner a otros por delante de ti mismo y de tus deseos personales. Significa estar intencionalmente consciente de tus necesidades, de tu gente, y estar disponible para ayudarlos. Ser capaz de aceptar sus deseos como importantes. Jesús es la noche de la Pascua. Él sabe que al siguiente día va a morir. ¿Quién tenía que estar auxiliándolo a él? ¿No eran sus discípulos? Jesús, lamentamos lo que vas a vivir. Jesús, en verdad lo que vas a vivir, lo que tú nos has contado, va a ser tremendo. ¿De qué manera podemos estar contigo? Eso le correspondía a los discípulos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Animándolos, llevándolos a que pensaran de una misma manera, que tuvieran un mismo sentir. Los discípulos estaban esperando a que Jesús se muriera. ¿Por qué? Porque cuando Él se vaya, cuando Él muera, me voy a quedar yo a cargo. Tremendo, ¿no? Por eso es que Jesús les muestra esta manera de servir. Jesús puso la agenda de los demás como más importante que la propia. ¿Ven conmigo eso? Domingo en la mañana, 8:30.
recibía una llamada: Josecito, ¿puedes predicar? ¿Cuándo, pastor? Hoy. Amén. En otro momento: Josecito, ¿puedes hacer esto? ¿Cuándo, pastor? En ese momento. Amén. A mí me tienen que avisar con 30 días de anticipación. A mí me tienes que avisar con un documento en escrito, sellado y firmado por el Espíritu Santo. Tenemos que estar dispuestos. Jesús pudo decirles: amigos, hermanos, nos reunimos en esta ocasión sabiendo que es la última noche que estaremos juntos. Y como Él lo dice más adelante: ya no me veréis. A donde yo voy no me podéis seguir, más me seguirán después. Mientras estaba Él con la toalla, les estaba confirmando lo importante que eran ellos para Él. Pero Él mismo concluyó diciéndoles: ¿es pasaje? Él les dijo: de la manera que yo he hecho, háganlo ustedes, porque ejemplo les he dado. Tenían forma de decir: Señor, no, eso es denigrante. ¿Cómo le voy a lavar los pies a los demás? No, no se trata de lavarle los pies. Eso no lo van a estar haciendo de manera continua. Lo que les estoy diciendo con esto es de que ustedes tienen que servir a los demás. Desarrollar este pensamiento de siervo. Ver a los demás como mayores que tú. ¿Quieres servir? Si anteponemos la agenda, nuestra agenda, como más importante que los demás, no vamos a servir de la manera que el Señor sirvió. Número 2, poseer la seguridad para servir. El verdadero corazón del siervo es la seguridad. ¿A Jesús lo hacía menos el lavarle los pies? Así como lo leímos, que dice que él había llegado su hora en la que él, así como había salido de Dios, así regresaría. Entonces él no tenía ningún problema con su autoestima. Él sabía quién era, aún que por muerte tenía que ser contado. Muéstrame a alguien que piense que es muy importante para servir y te mostraré a alguien que es básicamente inseguro. Nuevamente, muéstrame a alguien que piense que es muy importante para servir y te mostraré a alguien que es básicamente inseguro. No sirvamos para ser reconocidos, para ser aplaudidos por la gente. Sirvamos porque es la actitud y el corazón que tenemos de agradecimiento a nuestro Dios. Un hombre empresario llegó a la iglesia. Cuando se encuentra o cuando el Señor entra a su corazón y este hombre es cambiado, ¿sabe dónde servía? En la iglesia. En una iglesia estoy hablando de alrededor 12,000 miembros. ¿Sabe dónde servía? En el estacionamiento. Andaba con un chalequito
y con un silbato o una gorra que indicaba Ujier y que estaba dando ahí señalamientos y señalaba dónde debía estacionarse. Y de verdad que el ser ballet parking o el estar acomodando y dirigiendo el tránsito, hermano, es una de las áreas donde más conflictos se presentan. Y ahí estaba él. No importa el título, no importa el nombre. El mayor ejemplo de servicio y la persona con un mayor título se llama Jesucristo. Pero él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Dice amén. Hace 15 días le hablé acerca de la pasión, ¿verdad? Que también es otro tema que hace un momento no mencioné, pero ok. El verso, Juan capítulo 13, verso 15 al 17. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Vamos a leer el verso 13 y 14. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Cuando Jesús hace una pregunta, tenemos que poner atención de cómo la vamos a responder. ¿Sabéis lo que he hecho con ustedes? Vosotros me llaman maestro y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Servicio. ¿Qué era Jesús? Maestro y Señor. ¿Qué hizo con los discípulos? Servir. Bien, ahora sí vamos al punto número 3. Los líderes toman la iniciativa en el servicio a otros. Casi nadie servirá si es obligado a hacerlo. Toman la iniciativa en el servicio a otros. Ha ocurrido que usted entra en un lugar y hay, por ejemplo, vasos tirados, alguna servilleta. Si es en la cocina, alguna cuchara, algún plato mal acomodado. Y escuchar frases como: ¿y quién dejó esto aquí? En lugar de llegar a alguien, se le habrá olvidado acomodar en su lugar, y entonces yo llego y recojo u ordeno lo que esté mal acomodado. Un papel, una servilleta, que en ocasiones uno lo brinca, uno pasa o hasta lo patea. Si estamos mirando la necesidad, ¿por qué no atender? ¿Por qué no resolver? Yo en un momento me volví tan espiritual, pero tan espiritual, que todo lo que escuchaba y leía de la palabra del Señor lo trasladaba a la casa, al hogar, a la familia. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el arca del pacto fue llevada de la casa de Obed Edom, de la casa de Abinadab hacia Jerusalén, y como la llevaban en carros nuevos,
y al movimiento de los bueyes, el arca se iba a caer. ¿Qué pasó con Usa? Trató de detenerla, y entonces la muerte vino sobre Usa. Y David dijo: oh, me ha dolido esto que Dios ha traído sobre mi amigo, sobre Usa. Y entonces ese pasaje me lleva a mí también a no querer hacer nada, porque no vaya a traer juicio Dios conmigo. Al grado también de que algunos dicen por ahí que el trabajo es sagrado, no hay que tocarlo. Nos volvemos tan espirituales, o me volví tan espiritual, que no hacía nada a menos que me lo pidieran. No me movía a menos que me señalaran. Y eso es algo también equivocado, incorrecto, porque nos volvemos pasivos. Nos volvemos, hermanos, si no nos toman en cuenta, si no nos hablan. Es más, hay gente que llega a la iglesia: si Dios no me habla y manda al profeta a que me diga, así dice el Señor, hijo mío, yo voy a usarte en las naciones. Si no me habla el Señor, entonces no le predico a nadie. Y no le hablamos a nadie. Vamos a ir cerrando. Punto número 4: no imponen su posición. Los líderes no imponen su posición. Los líderes servidores no se fijan en rangos o posiciones. Es simplemente una persona tratando de ayudar a otra. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Mire, ya lo último, lo último. Jesús viene en el Getsemaní y está con todos sus discípulos donde frecuentaba reunirse. Llama a 3 hombres: Pedro, Juan y Jacobo. Vengan 3 hombres acá. Jesús viene y les dice: ayúdenme a orar. ¿Qué esperaba de ellos? Y como a un tiro de piedra, ¿cuántos metros es aproximadamente? Unos 30 metros. Jesús se separa de ellos y comienza a orar y a decir: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Así estuvo él orando, por lo que Jesús dice, por lo menos estuvo 1 hora orando. Viene, ¿cómo los halló? ¿Dónde estaba la agenda de los discípulos en ese momento? ¿Estaba en favor de Jesús? Levántense a orar. Ayúdenme a orar. Viene Jesús: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Qué está sucediendo? ¿Será que la iglesia necesita despertar? ¿Será que la iglesia necesita moverse en oración? Por favor, oren por mí. Tercera vez: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento la Biblia dice que Jesús comenzó a romperse los vasos capilares y aún en su frente caían como gotas de sangre. ¿Qué estaba sucediendo? Jesús estaba en un estrés máximo que el cuerpo puede soportar. Jesús había llegado a un nivel, hermano, donde el cuerpo estaba desbordándose, el corazón quería salirse, quería, hermano, entregar todo ahí. Cuando Jesús viene, ahora ya no les dice, ahora les dice: no han podido velar conmigo, vámonos. Se acerca el que me va a entregar. ¿Cómo estaba su corazón ya? Y estaba en paz.
había rendido la voluntad allá, le había entregado el corazón. Lo que podemos asumir en pasajes después es que él había confiado ya en ese Dios, el que lo había enviado a morir por cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que por lo que padeció aprendió obediencia, y aún le fue puesto el gozo delante de él para que por ese gozo pudiera sufrir la cruz. Vámonos, el que se acerca, el que me va a entregar se acerca. Y entonces él, estando ahí en ese lugar llamado Getsemaní o Monte de los Olivos, dice la Biblia que llegaron los alguaciles y en ese momento preguntó Jesús: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Cae toda esa gente al piso. Se levanta nuevamente. ¿A quién buscan? A Jesús. Soy yo. Si me buscan a mí, déjenlos ir a ellos. Un líder, hermana Pilar, un líder tiene que tener su Getsemaní para aprender a confiar en Dios. Aunque los amigos son importantes, pero tenemos que vivir nuestro Getsemaní solos. A estas alturas, yo estoy agradecido con Dios por el privilegio que me ha dado de servir. Pero el verlo a usted sentado y algunos sirviendo, también de los que están sentados, todavía me motiva más a saber que la misma tarea que se me ha dado a mí se le ha dado también a otros para servir. Tal vez la actividad que hagamos sea diferente, pero todos somos llamados a servir. Todos. Cada quien en el área donde fue puesto. No trato de hacer una labor que no se me ha dado, sino la labor a la que me ha sido entregada el Señor, o a la que me entregó el Señor, es a la que voy a hacer. Si mis frutos son manzanas, yo no quiero dar limones. Si mi fruto son duraznos, yo no quiero dar cocos, aunque de repente reparta algunos. Se pueden ir. Fue lo que Jesús les dijo, ¿no? Si me buscan a mí, déjenlos ir a ellos. Pero esa salida o esa huida de ellos fue para volverse a encontrar nuevamente. ¿Por qué puse esta mesa yo? ¿Por qué? La primera mesa que debe estar puesta en mi vida es la de la comunión con Cristo. Esa es la primera mesa de la cual quiero comer todos los días. Pero esta mesa no puede mantenerse sola tampoco. ¿A quién llamó Jesús para estar en esa mesa? ¿A quién llamó Jesús? Hermana Lucero. A los discípulos, que los discípulos se volvieron amigos.
cada uno de los que sirven en esta casa. Quiero llamarlos amigos. Un amigo no te deja. Un amigo, según lo que describe Proverbios, es más que un hermano en tiempo de necesidad. ¿A cuántos podría tener aquí alrededor? No sé. Podrían ser decenas, podrían ser millares. Pero cada uno de los que estuvieran alrededor de la mesa que puedan ser los que se dejan lavar los pies, que puedan ser los que tal vez al principio se resistan, pero al final digan: quiero ser parte de esa mesa.